La gente solitaria se vuelve experta en fingir que no necesita a nadie. Y esta es la historia de dos personas que se mintieron tan bien a sí mismas, que necesitaron a un extraño para descubrir la verdad. La música llenaba el ático del edificio Sterling, en el piso 40 de Chicago. Las luces de la ciudad se extendían como un mar de oro bajo la lluvia. Copas de champán, risas ensayadas, vestidos que costaban más que el alquiler de un año. En una esquina del salón, sobre una escalera, Daniel Cole ajustaba un cable de iluminación. Llevaba una camisa de trabajo gastada y una calma que no pertenecía a ese lugar. Su teléfono vibró, un mensaje de su hija. Papá, no olvides que mañana es el día del talento en la escuela. Daniel sonrió sin darse cuenta. 6 años y ya le recordaba sus propias responsabilidades. No lo olvidaré, escribió. De pronto el ambiente cambió, las conversaciones bajaron de volumen. Alguien susurró, ya llegó. Alexandra Sterling cruzó el salón con un vestido azul medianoche que se movía como agua. Dueña de la empresa, controladora de cada negociación, imposible de alcanzar. Todos se apartaban a su paso, como el tráfico ante una ambulancia. Un hombre se interpuso en su camino. Sonrisa perfecta, traje hecho a medida, la confianza de quien nunca ha escuchado un no. Alexandra dijo en voz alta para que todos escucharan. Creo que todos aquí ya saben lo que voy a preguntar. Sacó una pequeña caja negra de su bolsillo. El salón entero se inclinó hacia adelante, expectante. Alexandra no se movió, sostenía su copa con calma absoluta. Sabes que me importas, continuó él, y creo que es momento de dejar de fingir que esto no es inevitable. Abrió la caja. Un anillo brillaba bajo las luces. Cásate conmigo, Alexandra. El silencio fue total, hasta el violinista dejó de tocar. Alexandra miró el anillo durante 2 segundos. Luego lo miró a él, nada en su expresión cambió, no una palabra, fría, clara, definitiva. Vamos, Alexandra, no me hagas esto frente a todos. Eso fue lo peor que pudo decir. Alexandra inclinó la cabeza ligeramente. Entonces no debiste confundir la presión pública con el amor. Dio la vuelta y se alejó, dejando atrás murmullos y miradas incómodas. Daniel bajó de la escalera y comenzó a guardar sus herramientas, dirigiéndose hacia el pasillo de servicio. No era su mundo, no era su problema. A mitad de camino, Alexandra se detuvo, giró la cabeza hacia el único hombre en el salón que no había reaccionado a nada de lo ocurrido. Sus miradas se cruzaron por un instante. Daniel apartó la vista primero y siguió caminando. El pasillo de servicio olía a metal frío y pintura fresca. Daniel revisaba su tablet cuando las puertas del salón se abrieron de golpe. Pasos de tacones, lentos, diferentes a los demás. Reconoció el ritmo sin necesidad de voltear. Alexandra se detuvo cerca de la entrada de servicio, parcialmente oculta de la fiesta. Eres la única persona en ese salón que no me miró esta noche, dijo con calma. Estaba trabajando, respondió Daniel sin levantar la vista. Esa no es una respuesta. Él finalmente la miró, ojos cansados bajo el maquillaje perfecto. Ya tenía suficientes personas mirándote. Algo cruzó el rostro de Alexandra, sorpresa quizás o alivio. La mayoría de los hombres habría usado esta noche para presentarse. Yo no soy la mayoría de los hombres. Eso casi la hizo sonreír. ¿Estuviste casado?, preguntó ella, notando la marca de un anillo que ya no estaba. Hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? La vida. Un asistente llegó corriendo con una tablet. Señorita Sterling, los inversionistas la esperan. Diles que espero 5 minutos, respondió ella sin apartar la mirada de Daniel. ¿De verdad no te impresionó nada de lo que pasó allá adentro?, preguntó Alexandra. Daniel cerró su caja de herramientas con cuidado. No, creo que te veías sola. Por primera vez esa noche, Alexandra no supo qué responder. Caminaron juntos hacia el elevador de servicio. Las puertas se abrieron con un suave timbre. Daniel entró primero. Alexandra dudó un segundo y luego entró también. Cambié de opinión, dijo en voz baja mientras el elevador comenzaba a descender. No creo estar lista para volver allá arriba. El elevador bajó en silencio durante varios pisos. ¿De verdad crees que me veía sola esta noche?, preguntó ella finalmente. Creo que las personas felices no suelen humillar a alguien frente a 300 invitados. Él se humilló solo, tal vez, pero igual se sintió personal. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Alexandra. ¿Siempre analizas así a los desconocidos? Solo cuando me hacen preguntas. ¿Notas siempre las cosas que la gente intenta ocultar?, preguntó ella. Daniel pensó un momento. Mi hija dice que sí. Algo cambió en el ambiente del elevador, más suave, más cálido. Tienes una hija. Lily, 6 años. Le encantan las donas de fresa y corregir mi gramática. Una sonrisa apareció en el rostro de Daniel antes de que pudiera evitarlo. Alexandra la vio desaparecer casi tan rápido como llegó. Hablas diferente de ella. ¿Diferente a qué? Diferente a cómo hablas de ti mismo. Llegaron al vestíbulo. Guardias y recepcionistas fingieron no mirar cuando Alexandra Sterling salió junto a un técnico de mantenimiento con una caja de herramientas. Afuera, la lluvia había disminuido a una llovizna fina. El aire frío olía a asfalto mojado.
¿Qué te preocupa entonces? Preguntó ella. Si no es que la gente te vea conmigo. Daniel miró hacia la calle. Lo que me preocupa es cuando la gente empieza a creer que la atención significa conexión. Alexandra lo miró distinto después de eso, más despacio. Hablas como alguien que ya se ha decepcionado antes. Todos se decepcionan tarde o temprano. Uno de los choferes se acercó con un paraguas. Señorita Sterling, el auto está listo, pero ella no se movió. Y si te dijera que estoy cansada de que la gente finja conmigo, entonces te preguntaría por qué sigues rodeándote de personas que necesitan algo de ti. Hay un restaurante a la vuelta de la esquina, dijo Alexandra de repente. Daniel parpadeó. ¿Un restaurante? Trato de imaginar qué le pasa a la economía si alguien ve a Alexandra Sterling tomando café en un lugar sin pisos de mármol. Ella rió una risa real, breve, sorprendida. ¿Vienes o no? Caminaron juntos por la acera. La lluvia había bajado a una neblina suave que flotaba bajo las luces de la ciudad. Llegaron a un pequeño restaurante de luces amarillas y ventanas empañadas. Adentro olía a café y mantequilla. Camioneros, enfermeras cansadas, estudiantes, gente común viviendo vidas ordinarias a medianoche. Alexandra se detuvo frente a la puerta, mirando a través del cristal. ¿Segura que quieres hacer esto? Preguntó Daniel. No, admitió ella en voz baja. Por eso necesito hacerlo. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. La mesera llegó con menús, todavía visiblemente confundida. Panqueques de arándanos, si la cocina sigue abierta, dijo Daniel sin mirar el menú. ¿Y para usted, señora? Preguntó la mesera a Alexandra. Alexandra miró el menú como si contuviera instrucciones para sobrevivir en otro planeta. ¿Nunca has estado en un restaurante así?, dijo Daniel. Claro que sí, él esperó. Está bien, no con menús laminados. Pide los panqueques. Resuelven más problemas que la terapia. Eso le sacó otra risa. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Daniel mientras comían. Depende qué tan honesto planees ser. Bastante honesto, eso está empezando a ser un problema esta noche. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de él. ¿Por qué rechazaste a ese hombre esta noche? Alexandra miró su café. Porque me estaba pidiendo casarme con la versión de mí que existe en las galas de caridad y en las revistas de negocios. Y sabía que eventualmente odiaría a la versión real. Daniel no interrumpió. Lo difícil es que ya ni siquiera sé si la versión real vale la pena. Él la observó un largo momento, sin lástima, sin juicio, solo atención real. ¿Sabes qué pienso?, dijo en voz baja. Pienso que las personas solitarias empiezan a culparse a sí mismas después de que suficiente gente temporal se va. Eso le llegó más fuerte de lo que esperaba. El teléfono de Daniel vibró. La carita sonriente de Lily apareció en la pantalla junto a un sticker de Donna. ¿Tu hija otra vez?, preguntó Alexandra. Mi hermana probablemente la dejó despierta hasta tarde. Alexandra lo observó sonreír ante el mensaje. Sin actuación, solo calidez. Una calidez que hacía mucho tiempo nadie dirigía hacia ella. ¿Puedo preguntarte algo más?, dijo ella en voz baja. Claro. ¿Cómo sigues confiando en la gente después de decepcionarte? No confío en todos. Entonces, ¿por qué me hablas así a mí? El silencio se extendió entre ellos mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana. Porque, dijo finalmente, esta noche te ves más agotada que peligrosa. Alexandra se quedó inmóvil. Nadie la había descrito así en años. Poderosa, intimidante, brillante, imposible, fría. Había escuchado todas esas palabras, pero agotada sonaba diferente, más suave, más honesta. Deberíamos irnos, dijo Daniel mirando su reloj. Tengo una niña de 6 años que se despierta a las 6 de la mañana como si fuera su misión personal vencer al sueño. Alexandra sonrió mirando hacia la mesa. ¿Cómo es ella? Demasiado inteligente, respondió Daniel y la calidez volvió a su voz. La semana pasada me preguntó por qué los adultos fingen que no están solos. Algo se apretó en el pecho de Alexandra. ¿Y qué le dijiste? Le dije que la mayoría de la gente tiene miedo de necesitar demasiado a otras personas. Alexandra se quedó callada. Sabía exactamente a qué se refería. Años de éxito le habían enseñado a controlar salas, negociaciones, titulares, inversionistas. Pero nada de eso la había protegido de la soledad. Si acaso la había empeorado. La cuenta llegó. Alexandra deslizó su tarjeta negra sobre la mesa sin mirar. Daniel la empujó de vuelta hacia ella. No, disculpa, yo te invité. No vas a pagar mi cena en un restaurante a medianoche. Mírame. La mesera, incómoda, tomó el efectivo de Daniel mientras Alexandra se quedaba sin palabras por primera vez en toda la noche. Afuera, la lluvia casi había terminado. Chicago brillaba más tranquila bajo las luces húmedas de la calle. El auto negro esperaba más adelante. La vieja camioneta de Daniel esperaba al otro lado de la calle, bajo una farola parpadeante. ¿Sabes?, dijo Alexandra. La mayoría de los hombres pasan toda la conversación intentando convencerme de que son diferentes. Yo no estoy intentando convencerte de nada. Otra respuesta peligrosa. Alexandra dio un paso más cerca, casi sin pensarlo. Entonces, ¿por qué esto se siente diferente? Daniel sostuvo su mirada un largo momento. Luego, finalmente, respondió la pregunta que cambió algo dentro de ella por completo.
Porque las personas solitarias se reconocen entre sí más rápido que cualquier otra cosa. Alexandra se quedó completamente quieta. Y de pie ahí, bajo la lluvia que se desvanecía sobre Chicago, la mujer más poderosa que conocía se dio cuenta de que no quería que este hombre se fuera todavía. ¿Puedo darte mi número?, preguntó ella, casi en un susurro, como si la pregunta le costara más que cualquier negociación de su carrera. Daniel la miró un momento, no sonrió de inmediato, solo asintió despacio. Solo si prometes no usarlo para arreglar el aire acondicionado de mi camioneta. Ella rió y esta vez la risa fue completamente libre, sin control, sin cálculo. La risa de alguien que por una noche había dejado de actuar. Intercambiaron los números bajo la farola. El chofer esperaba pacientemente junto al auto negro. Buenas noches, Alexandra, dijo Daniel, cruzando la calle hacia su camioneta. Buenas noches, Daniel. Ella se quedó ahí, observando cómo la vieja camioneta se alejaba calle abajo hasta que las luces traseras desaparecieron entre la niebla. Por primera vez en mucho tiempo, Alexandra Sterling no sintió la necesidad de revisar su teléfono, de pensar en los inversionistas, de planear su próximo movimiento. Solo se quedó ahí, bajo la llovizna, sintiendo algo que casi había olvidado que existía. Esperanza. A veces la persona que cambia tu vida no llega con un anillo ni con un discurso preparado. Llega con una caja de herramientas, una hija que espera en casa y la honestidad suficiente para decirte la verdad que nadie más se atreve a decir. Esta fue solo la primera noche de Daniel y Alexandra. Y como toda buena historia, apenas estaba comenzando. El número de Daniel quedó guardado en el teléfono de Alexandra bajo un nombre simple. D. Sin apellido, sin título, sin la palabra técnico como solía etiquetar a cualquier persona relacionada con el edificio. Solo una letra. Eso, para alguien que organizaba su vida entera en carpetas, calendarios y contactos jerárquicos, ya era una anomalía. Esa noche, cuando finalmente llegó a su apartamento en el piso más alto de la torre, no encendió las luces de inmediato. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando la ciudad mojada, con el vestido azul medianoche todavía puesto, los zapatos ya en la mano. Chicago se extendía abajo como un mapa de luces difusas, y por primera vez en años no sintió la necesidad de revisar su correo antes de dormir. Pensó en la palabra que él había usado, agotada, no débil, no quebrada, no patética, agotada, como si entendiera que el cansancio no era una falla, sino una consecuencia natural de cargar demasiado durante demasiado tiempo. Se sentó en el borde de la cama, todavía con el teléfono en la mano, y por un momento consideró escribirle algo, cualquier cosa. Llegué bien, gracias por la cena, pero se detuvo. Si escribía esa noche sería ella quien diera el primer paso, y temía que al hacerlo rompería el extraño equilibrio que habían encontrado. Esa sensación de que nada se esperaba, de que nada se exigía. Dejó el teléfono sobre la mesita de noche y, por primera vez en mucho tiempo, se durmió sin pastillas, sin ruido de fondo, sin la lista mental de pendientes repitiéndose como un motor que no se apaga. Al otro lado de la ciudad, en un departamento pequeño de 2 habitaciones en un edificio sin ascensor, Daniel entró silenciosamente. La luz de la cocina seguía encendida. Su hermana Marisol estaba sentada a la mesa con una taza de té frío, revisando algo en su teléfono. ¿Cómo estuvo la fiesta de los ricos?, preguntó sin levantar la vista, con ese tono medio burlón que solo una hermana mayor podía perfeccionar. Larga, solo larga, pensé que me contaría sobre los vestidos, las luces, alguna anécdota de algún millonario borracho. Daniel dejó la caja de herramientas junto a la puerta y se quitó la chaqueta húmeda. Hubo una propuesta de matrimonio. Ella dijo que no frente a 300 invitados. Marisol levantó la vista interesada de inmediato. Espera, ¿quién? Alexandra Sterling. La dueña del edificio, la CEO, la misma. Y luego que pasó, Daniel se quedó callado un segundo de más. Lo suficiente para que Marisol notara algo. Daniel, hablamos un rato, después del rechazo, en el pasillo de servicio. ¿Tú hablaste con Alexandra Sterling? Sí. ¿Y de qué hablaron? De nada importante. Marisol lo miró con esa expresión que solo las hermanas mayores dominan, una mezcla de sospecha, curiosidad y advertencia simultánea. Daniel Cole, llevas 14 años viudo y nunca, jamás me has contado nada importante con ese tono de voz. Él sonrió ligeramente mientras se servía un vaso de agua. Terminamos en un restaurante, cenamos panqueques. ¿Tú y la multimillonaria comieron panqueques juntos a medianoche? Sí. ¿Y le diste tu número? Ella me dio el suyo. Marisol soltó una risa incrédula, dejando la taza sobre la mesa con un golpe suave. Esto es lo más interesante que ha pasado en esta familia desde que Lily aprendió a leer. No es nada, Mari, fue una conversación. La gente conversa. La gente normal conversa. Tú casi nunca hablas con extraños y mucho menos sonríes mientras lo cuentas. Daniel no respondió. Se limitó a beber el agua y mirar hacia el pasillo, donde la puerta de la habitación de Lily estaba ligeramente abierta. Una pequeña lámpara con forma de luna proyectaba sombras suaves sobre la pared.
Está dormida, dijo Marisol, suavizando el tono. Se quedó despierta hasta las 10 intentando terminar su dibujo para el Día del Talento. ¿Qué dibujo? Dice que es secreto. Algo sobre papá superhéroe. Daniel sonrió, esta vez sin esfuerzo, sin necesidad de ocultarlo. Voy a verla un momento. Entró silenciosamente en la habitación. Lily dormía atravesada en la cama, como siempre, con un calcetín puesto y el otro tirado en el suelo, su conejo de peluche colgando peligrosamente del borde del colchón. Daniel lo acomodó con cuidado, la cubrió con la manta y se quedó ahí un momento observando su respiración tranquila. Pensó en lo que le había dicho a Alexandra esa noche. Mi hija dice que sí, era cierto. Lily notaba todo. Notaba cuando él estaba cansado aunque sonriera, notaba cuando fingía estar bien, notaba cuando algo lo preocupaba aunque no dijera nada. A los 6 años ya entendía más sobre las máscaras humanas que la mayoría de los adultos que Daniel conocía. Salió de la habitación y cerró la puerta con cuidado. En la sala, Marisol seguía despierta, ahora con una sonrisa difícil de borrar. ¿Vas a volver a hablar con ella? Preguntó. No lo sé. ¿Quieres? Daniel se sentó en el sofá, frotándose los ojos. No sé si querer es la palabra correcta. Fue agradable, diferente, pero ella vive en otro mundo, Mari, literalmente. Ático número 40, autos con chofer, juntas de inversionistas a medianoche. ¿Y eso te asusta? No me asusta. Solo, no quiero que Lily se ilusione con algo que probablemente no vaya a ningún lado. Marisol lo miró con dulzura, la misma mirada que su madre solía tener. Daniel, han pasado 4 años desde Rachel. 4 años en los que solo has trabajado, dormido y cuidado a Lily. No digo que esta mujer sea la indicada, pero si por una noche te sentiste, lo que sea que te hizo sonreír así, tal vez no deberías cerrar la puerta tan rápido. Daniel no respondió. Se quedó mirando el techo, pensando en la lluvia sobre Chicago, en la risa de Alexandra en el restaurante, en la forma en que ella había dicho exhausted como si nadie la hubiera visto realmente en años. A la mañana siguiente, el despertador de Daniel sonó a las 5:30, como cada día. Pero antes de que sonara, ya estaba despierto, mirando el teléfono sobre la mesita de noche. No había ningún mensaje, no esperaba ninguno en realidad, pero una pequeña parte de él, una parte que llevaba mucho tiempo dormida, se sintió ligeramente decepcionada. Se levantó, preparó café y comenzó la rutina de cada mañana. Despertar a Lily, ayudarla a vestirse, asegurarse de que el dibujo secreto para el Día del Talento estuviera en su mochila, preparar el desayuno mientras Marisol terminaba de arreglarse para su propio trabajo. ¿Hoy es el día de las donas? Preguntó Lily, sentándose en la mesa con el cabello todavía despeinado. Hoy es el día de las donas, confirmó Daniel, colocando un plato frente a ella. De fresa, de fresa. Lily sonrió triunfalmente como si hubiera ganado una negociación importante. Papá, anoche llegaste tarde, un poco. La fiesta fue aburrida. Daniel pensó un momento. No tanto como pensé, porque conocía a alguien interesante. Lily lo miró con esa curiosidad inquebrantable que solo los niños poseen. Un amigo nuevo, algo así. ¿Es bueno? Daniel sonrió ligeramente. Creo que sí, aunque parece que necesita un amigo más que cualquier otra cosa. Lily asintió con la seriedad absoluta de alguien que entendía perfectamente lo que significaba necesitar un amigo, aunque solo tuviera 6 años. Entonces deberías ser su amigo, papá. Tú eres bueno siendo amigo de la gente que está triste. Daniel se quedó callado un momento, mirando a su hija con una mezcla de orgullo y algo más difícil de nombrar. ¿Tú crees? Sí, eres bueno escuchando. La señorita Carter dice que escuchar es más difícil que hablar. La señorita Carter tiene razón. Mientras tanto, en el piso 40 de la Torre Sterling, Alexandra despertó antes de que sonara su alarma, algo extraño para ella. Se quedó en la cama unos minutos, mirando el techo, repasando mentalmente la noche anterior como si fuera una película que necesitaba revisar varias veces para entender completamente. La propuesta, el rechazo, el pasillo, el elevador, el restaurante. Y luego, la sensación extraña de despertar sin la opresión habitual en el pecho. Esa tensión constante que llevaba consigo desde hacía tantos años que había olvidado cómo se sentía sin ella. Se levantó, se preparó para el día, y mientras su asistente personal, René, repasaba la agenda matutina, reunión con el consejo directivo, llamada con los inversionistas de Singapur, almuerzo con la Junta de Relaciones Públicas para controlar la narrativa después del incidente de la noche anterior, Alexandra escuchaba a medias, su mente todavía en otro lugar. Alexandra. Preguntó René, notando la distracción. ¿Estás bien? Lo de ayer en la fiesta. Ya hay artículos circulando. La heredera Sterling rechaza propuesta pública. Algunos medios lo están tratando como escándalo, otros como empoderamiento. Relaciones Públicas quiere una declaración antes del mediodía. Que digan lo que quieran. René parpadeó, sorprendida por la indiferencia. Perdón. No necesito controlar la narrativa esta vez, René. Por una vez, dejemos que la gente piense lo que quiera. René anotó algo en su tablet, claramente desconcertada, pero no insistió.
Conocía a Alexandra lo suficiente para reconocer cuando algo había cambiado, aunque no entendiera exactamente qué. Durante la reunión del consejo directivo, Alexandra se encontró en más de una ocasión mirando distraídamente su teléfono sobre la mesa, no por trabajo, simplemente esperando, lo cual era absurdo, se dijo a sí misma. No había razón para esperar nada, habían intercambiado números, eso era todo, una cortesía después de una conversación inusual. Y sin embargo, cuando la reunión terminó y revisó su teléfono, sintió algo parecido a la decepción al no encontrar ningún mensaje. Decidió entonces que la espera era ridícula. Ella era Alexandra Sterling, no esperaba a nadie. Si quería hablar con alguien, hablaba, simple. Abrió el chat con el contacto guardado como de y escribió, borró, volvió a escribir. 5 intentos diferentes, cada uno descartado por sonar demasiado formal, demasiado casual, demasiado ansioso, demasiado distante. Finalmente escribió algo simple. Los panqueques siguen siendo tan buenos a la luz del día. Lo envió antes de poder reconsiderarlo, y luego, sintiéndose absurdamente nerviosa por un mensaje de texto, ella, que negociaba fusiones de $1.000.000.000 sin parpadear, dejó el teléfono boca abajo sobre el escritorio y se obligó a concentrarse en los documentos frente a ella. 3 minutos después, el teléfono vibró. Alexandra lo tomó casi de inmediato, aunque intentó parecer despreocupada incluso estando sola en su oficina. Mejor, en realidad. Lily insiste en que el desayuno siempre sabe mejor cuando no hay vestidos de gala involucrados. Alexandra sonrió, una sonrisa pequeña, casi involuntaria, del tipo que René jamás había visto en su jefa durante una reunión de trabajo. Tu hija parece sabia para tener 6 años. Demasiado sabia. Ayer me dijo que debería ser tu amigo porque, según ella, pareces necesitar uno. Alexandra leyó el mensaje 2 veces. Algo se movió en su pecho, una sensación incómoda y cálida al mismo tiempo. ¿Y tú qué piensas? La respuesta tardó un poco más esta vez. Pienso que mi hija generalmente tiene razón sobre estas cosas. Alexandra se quedó mirando la pantalla, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. La anticipación simple y casi infantil de una conversación que no tenía absolutamente nada que ver con negocios, poder o estrategia. Esa tarde, mientras Alexandra asistía a su almuerzo con relaciones públicas, donde, para sorpresa de todos, simplemente dijo, no habrá declaración. La gente puede pensar lo que quiera sobre mi vida personal. Daniel terminaba su turno regular en otro edificio, esta vez una oficina de mantenimiento general en el centro de la ciudad, lejos del brillo de la Torre Sterling. Durante su descanso, sentado en la parte trasera de su camioneta con un sándwich a medio comer, revisó nuevamente su teléfono. Habían intercambiado varios mensajes durante el día, nada profundo, nada cargado de intenciones evidentes. Comentarios sobre el clima, sobre el café de las oficinas corporativas comparado con el de los restaurantes baratos, sobre la obsesión de Lily con las donas. Pero había algo en el tono de los mensajes de Alexandra que Daniel notaba. Una especie de alivio contenido, como alguien que respiraba con menos esfuerzo del que estaba acostumbrado. ¿Puedo preguntarte algo? Escribió ella de repente. Claro, ¿por qué dejaste el ejército? Daniel se quedó mirando la pregunta un momento. No era la primera vez que alguien le preguntaba, pero usualmente la pregunta venía acompañada de curiosidad superficial, el tipo de pregunta que la gente hacía para tener algo de qué hablar. Esta se sentía diferente, más real. Mi esposa se enfermó, necesitaba estar aquí no a 8.000 kilómetros de distancia. Lo siento, no sabía que era por eso. Está bien. No es algo que la gente normalmente sepa porque no es algo que normalmente cuente. ¿Por qué me lo contaste a mí entonces? Daniel miró hacia el cielo gris de Chicago, pensando en cómo responder eso honestamente. Porque anoche me dijiste algo que nadie me había dicho en mucho tiempo, que parecía cansado no solo de la noche, sino de algo más grande, y tenías razón. Así que supongo que es justo que tú también sepas algo real sobre mí. Pasaron varios minutos sin respuesta. Daniel comenzó a preguntarse si había dicho demasiado, si había roto el delicado equilibrio de la noche anterior con honestidad excesiva. Pero entonces el teléfono vibró de nuevo. Gracias por confiar en mí con eso. No sé si te diste cuenta, pero la mayoría de la gente, incluso después de años de conocerme, nunca me cuenta nada real, solo lo que creen que quiero escuchar. Lo sé, por eso no lo hago. ¿Puedo verte otra vez? La pregunta llegó simple, directa, sin las capas de formalidad y cálculo que normalmente acompañaban cada palabra de Alexandra Sterling. Daniel sonrió, mirando el sándwich olvidado en su mano. Sí, pero te lo advierto, la próxima vez yo elijo el lugar y definitivamente no tendrá pisos de mármol. Trato hecho. Esa noche, mientras Lily dormía y Marisol veía televisión en la sala, Daniel se sentó en la pequeña terraza de su departamento, mirando las luces distantes de la ciudad, incluyendo, en algún lugar entre todas ellas, la Torre Sterling. Pensó en lo extraño que era todo esto.
Hacía 24 horas, su vida era exactamente como había sido durante los últimos 4 años. Trabajo, Lily, sueño, repetir. Predecible, estable, segura. Y ahora, sin buscarlo, sin planearlo, algo nuevo se había deslizado en el espacio entre esas rutinas. Algo incierto, algo que probablemente complicaría las cosas, algo que tal vez no llevaría a ningún lado. Pero también algo que por primera vez en mucho tiempo hacía que valiera la pena revisar el teléfono antes de dormir. En la Torre Sterling, Alexandra se preparaba para dormir cuando su teléfono vibró una última vez esa noche. Un mensaje simple de Daniel: Buenas noches, Alexandra. Espero que duermas bien. Ella lo leyó, sonrió y por primera vez en años escribió una respuesta sin pensar en cómo sonaría, sin calcular el impacto, sin preocuparse por mantener una imagen. Buenas noches, Daniel. Gracias por hoy. Dejó el teléfono a un lado, apagó las luces y se durmió pensando, por primera vez en mucho tiempo, no en números, ni en estrategias, ni en titulares. Solo en una conversación simple sobre donas y panqueques, y en la sensación extraña y desconocida de que alguien, en algún lugar de la ciudad, pensaba en ella sin pedir nada a cambio.